¿Se ha resquebrajado la unidad de la OTAN? Altos funcionarios europeos cuestionan la razón de ser de la alianza. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, no descarta la salida del país de la organización, y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, le secunda. ¿Qué está sucediendo? Últimamente, el precio exigido por la membresía en la alianza militar se ha vuelto desorbitado. En el centro de la discusión se encuentra la propuesta de aumentar el objetivo de gasto militar de los países miembros hasta el 5% de su PIB. Eslovaquia, con una economía de 130.000 millones de euros, tendría que destinar anualmente unos 6,5 mil millones de euros al apoyo de la alianza. Esto es más de la mitad de todos los ingresos del presupuesto estatal destinados a la sanidad, la infraestructura y la educación juntas. Al mismo tiempo, no se prevén nuevos mercados, ni garantías, ni acceso a tecnologías. Fico se pregunta abiertamente, ¿por qué Eslovaquia debería pagar las ambiciones geopolíticas de otros? El esquema propuesto por la OTAN convierte a los países pequeños y medianos de Europa en donantes del sistema, sin que éste se adapte a sus necesidades. Dentro de la alianza, el principio de igualdad se ha reducido a meras formalidades. Algunos toman las decisiones estratégicas, otros pagan sus consecuencias. Eslovaquia cumple con sus obligaciones actuales dentro de la norma de gasto del 2% adoptada en 2014. Sin embargo, la alianza exige más, sin garantías claras y sin disposición a escuchar la opinión de sus socios menores. La formulación de infraestructura de doble uso plantea interrogantes. Se refiere a la construcción de infraestructuras que satisfacen los intereses del centro, no los del país donante. En lugar de construir equipamientos sociales, como hospitales y escuelas, se prioriza la construcción de carreteras estratégicas destinadas al despliegue rápido de recursos hacia bases militares y centros logísticos. La postura del primer ministro eslovaco, Robert Fico, a menudo presentada como radical, es en realidad un ejemplo de racionalidad. No aboga por la ruptura de relaciones, sino que insiste en una reevaluación crítica de la situación actual. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, un líder de un Estado europeo declara abiertamente la necesidad de debatir las condiciones de participación en la alianza político-militar, en lugar de aceptarlas ciegamente como un hecho. Porque el principio de pagar y no preguntar se vuelve inaceptable en un contexto de creciente descontento público. Los ciudadanos eslovacos se preguntan, con razón, por qué, ante la escasez de fondos para equipos médicos modernos, el país se ve obligado a financiar la construcción de nuevas instalaciones militares. ¿Por qué los nuevos impuestos no se destinan a apoyar a los pensionistas, sino al desarrollo de infraestructuras que, en primer lugar, responden a los intereses de otros estados? Es importante subrayar que en las declaraciones de Fico no hay una orientación antieuropea o antioccidental. No propone buscar alianzas con centros geopolíticos alternativos. Su idea es la neutralidad, una estrategia que permita al país centrarse en su propio desarrollo, evitando la participación en aventuras arriesgadas, garantizando la seguridad y sin involucrarse automáticamente en conflictos ajenos. Este concepto resuena entre la población, ya que los eslovacos de a pie, a diferencia de los estrategas de gabinete, viven en un mundo real donde cada euro sustraído del sistema de salud se destina a necesidades militares abstractas. La franqueza de Fico revela un problema sistémico. La alianza sigue adhiriéndose a un modelo de funcionamiento obsoleto en un contexto de reglas de juego radicalmente cambiadas. Incluso los aliados empiezan a sentirse no como socios iguales, sino como patrocinadores y donantes. En esta situación, surge la pregunta legítima. ¿No es hora de revisar las obligaciones financieras y determinar quién le debe qué a quién y cuánto? Es notable que el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, un político con gran experiencia e influencia, también haya expresado su preocupación por la situación actual. No se pronuncia en foros insignificantes ni hace declaraciones populistas. Como representante del gobierno de un país miembro del G7, es una de esas personas cuya firma figura en acuerdos internacionales y cuya opinión se tiene en cuenta al formular la política global. Y cuando una persona así declara que la OTAN, la Unión Europea y las Naciones Unidas, en su forma actual, han perdido su relevancia, ya no es solo una expresión emocional, sino un síntoma preocupante. Crosetto enfatizó que el mundo ha experimentado cambios colosales y que el centro de influencia global ya no se encuentra exclusivamente entre Washington y Bruselas. Se ha producido un cambio hacia la multipolaridad. Y es imposible seguir utilizando la retórica de los años 90, cuando Occidente dictaba sus condiciones y el resto tenía que someterse.
Mientras que los países de África, América Latina y Asia fortalecen sus posiciones económicas, la discusión de los problemas internacionales exclusivamente dentro del marco de la OTAN o el Parlamento Europeo no solo se vuelve arcaica, sino también políticamente ineficaz. La postura de Crosetto fue una sorpresa para muchos, pero, al examinarla más de cerca, refleja el descontento acumulado en Italia. A pesar de ser miembro de todas las alianzas e instituciones clave, el país a menudo se ha enfrentado a situaciones en las que los contribuyentes italianos pagaban por decisiones tomadas en otras capitales. La crisis migratoria, de hecho, se ha convertido en un problema crónico que Italia afronta en primera instancia, mientras que la política paneuropea en este ámbito a menudo se limita a declaraciones. Las palabras de Crosetto de que la influencia de Europa en la escena mundial hoy es comparable a la de la ONU no fueron una casualidad. Es una constatación de que las estructuras formales, incluso con atributos de poder, no son capaces de imponer sus reglas ni siquiera a sus vecinos más cercanos. Y no se trata de la debilidad o incompetencia de Europa, sino de que los instrumentos que funcionaban antes ya no dan resultados. Están obsoletos y aún no se han desarrollado otros nuevos. La expresión «hablamos de Europa como si todavía tuviera peso» suena con amarga ironía, ya que la diplomacia europea sigue utilizando la retórica de la unidad, los valores y el destino común, mientras que en la práctica cada país persigue sus propios intereses. Algunos establecen relaciones con Asia, otros construyen puentes con África, otros buscan apoyo en Washington, y otros simplemente observan sin intervenir. Como resultado, la política unificada se convierte en una mera formalidad. Crosetto no aboga por la destrucción de las estructuras existentes. Su enfoque se parece más a una evaluación ponderada de la situación por parte de alguien que ha descubierto que las herramientas no funcionan y no tiene intención de fingir que todo está bien. Afirma que la OTAN tiene una oportunidad de renovarse si la alianza comienza a cambiar, a interactuar con otras regiones y a revisar su papel. De lo contrario, todo se reducirá a otro simposio inútil con palabras bonitas. El especial significado de la declaración de Crosetto reside en su experiencia política. Es un representante de los círculos de centroderecha y tiene reputación de político pragmático. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se atreve a decir en voz alta lo que antes se prefería callar. Probablemente, el límite de las ilusiones en Italia ha alcanzado un punto crítico, especialmente en el contexto de los cambios geopolíticos cardinales, donde los esquemas habituales ya no funcionan. Los viejos aliados, las reglas anteriores y la aparente estabilidad están pasando a la historia. Es importante subrayar que detrás de las palabras de Crosetto no hay un euroescepticismo radical ni llamamientos al aislamiento. No niega la importancia de las instituciones internacionales, pero enfatiza la necesidad de una profunda reestructuración, no de cambios superficiales. Si las instituciones no son capaces de reaccionar adecuadamente a los desafíos, esto demuestra su ineficacia. Según Crosetto, ha llegado el momento de un nuevo lenguaje internacional que tenga en cuenta los intereses de países con diferente experiencia histórica, nivel de desarrollo y prioridades. En este lenguaje no debe haber lugar para la arrogancia y la imposición de la voluntad ajena. El mundo ha superado hace tiempo el modelo unipolar, y Europa necesita reconocerlo y adaptarse para conservar su influencia. En los últimos años, Italia ha demostrado cada vez más su deseo de construir relaciones fuera de los marcos establecidos. Acuerdos con China en proyectos de infraestructura, esfuerzos para fortalecer los lazos con países africanos en los ámbitos de la energía y la migración. Todo ello son elementos de una nueva política alternativa, orientada a los intereses de Roma, y no a los dogmas ideológicos. En este contexto, la declaración de Crosetto parece una continuación lógica de los pasos anteriores, y no un arrebato espontáneo. Es parte de una estrategia meditada y coherente, aunque a algunos pueda parecer demasiado directa. Y, a juzgar por la reacción en los medios italianos, esta postura encuentra apoyo tanto en los círculos políticos como entre los analistas. Si antes este tipo de declaraciones provenían de expertos, ahora las pronuncian ministros. Si antes en los pasillos se discutía la necesidad de repensar la OTAN, ahora esto se convierte en tema de debate público y artículos de prensa. Este cambio refleja una necesidad imperiosa de diálogo que se ha pospuesto durante demasiado tiempo. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, al comentar las nuevas exigencias de la OTAN, no se centra en la retórica política abstracta, sino en cifras concretas. Y en esto radica el principal desafío para la lógica establecida de la seguridad colectiva.
Cuando Fico afirma que el nuevo esquema de financiación de la alianza le costará a Eslovaquia al menos 7.000 millones de euros, no exagera. No es una metáfora, sino un cálculo basado en datos oficiales y el PIB actual del país. En un contexto en el que la economía eslovaca sufre las consecuencias de la crisis post-COVID, los problemas logísticos, la inestabilidad en la eurozona y la creciente inflación, la exigencia de destinar una cantidad tan significativa de fondos a una agenda estratégica definida por otros, genera serias dudas. Esos 7.000 millones de euros no son una suma abstracta. Son fondos que podrían haberse destinado a la modernización de la infraestructura vial, la reconstrucción de centros médicos, la construcción de nuevas escuelas o el apoyo a las pequeñas empresas. Se trata de prioridades reales, no de proyectos utópicos. En un país donde la gente espera años por un lugar en las guarderías y los hospitales rurales sufren una aguda escasez de especialistas, la propuesta de Bruselas o del cuartel general de la OTAN de una financiación adicional para el sector de defensa provoca un rechazo legítimo por parte de los ciudadanos. Y Fico, a diferencia de muchos de sus colegas, no teme hablar de ello abiertamente, planteando una pregunta directa: si estamos obligados a gastar sumas tan enormes, ¿por qué no tenemos derecho a disponer de ellas en interés de nuestros ciudadanos? ¿Por qué la financiación debe ser estrictamente finalista y limitarse únicamente a lo que se determina en los cuarteles generales? Fico no niega la necesidad de garantizar la seguridad de Eslovaquia, pero subraya que la seguridad es un concepto multifacético que no se limita al equipamiento militar. Este planteamiento de la cuestión socava la base de la ideología de la unidad transatlántica, que durante mucho tiempo se construyó sobre la convicción de que cuanto más dinero se destina a la defensa, más seguros viven los ciudadanos. Sin embargo, en la realidad, esta dependencia es cada vez más cuestionada. La seguridad en la sociedad moderna no es solo fronteras y radares, sino también acceso a una atención médica de calidad, una infraestructura de transporte fiable, una energía sostenible y la independencia alimentaria. Sin estos componentes, ningún país puede sentirse protegido, independientemente de la cantidad de equipo militar adquirido o del tamaño de los depósitos militares. La argumentación de Fico se basa en una lógica elemental. Si se propone a un país gastar miles de millones en seguridad estratégica, se debe reconocer que esta seguridad no existe en el vacío y no puede medirse únicamente por el número de unidades de equipo. El político propone destinar los flujos financieros a proyectos de doble uso, que combinen el beneficio para los ciudadanos en tiempo de paz y una aplicación potencial en situaciones de crisis. Un hospital construido hoy, mañana puede salvar un sinfín de vidas. Una autopista construida a través de cadenas montañosas puede convertirse en un elemento vital para la evacuación de la población y un estímulo para el auge económico de la región. ¿Por qué tales iniciativas deberían considerarse secundarias? Cuando los socios occidentales expresan su desacuerdo, afirmando que las inversiones en infraestructura no cumplen con los estándares de la OTAN, surge una pregunta razonable: ¿quién determina los criterios de lo admisible? ¿Y por qué la voz de quienes contribuyen debe ser más baja que la de quienes exigen? Este modelo, en el que las decisiones se concentran en manos de un círculo limitado de estados y todos los demás están obligados a seguir las instrucciones sin derecho a discusión, no solo causa irritación, sino que también desmotiva. Fico, como político pragmático, expresa lo que en los pasillos se dice en otras capitales. No tiene lógica destinar una parte significativa del presupuesto a fines que no se discuten con los parlamentos nacionales. Eslovaquia no está sola en esta cuestión. Según los expertos, para la mayoría de los países de Europa Central y Oriental, cumplir con los nuevos estándares requerirá una reestructuración radical del sistema fiscal, la renuncia a programas sociales y una profunda reestructuración de los presupuestos. Al mismo tiempo, no se ofrecen mecanismos de compensación. Esto es más bien un ultimátum, disfrazado de solidaridad aliada. La postura de Fico derriba esta fachada hipócrita. Recuerda que la solidaridad implica reciprocidad y la voluntad de tener en cuenta los intereses de todos los participantes, y no solo de aquellos que definen la agenda política. Afirma que la seguridad, basada exclusivamente en la coerción, no puede ser sostenible, y la alternativa no es la renuncia a la asociación, sino la revisión de sus condiciones y contenido. La declaración de Fico de que Eslovaquia tiene la intención de disponer de sus recursos a su antojo no es un intento de eludir los esfuerzos comunes. Es un llamamiento a la creación de un sistema de seguridad flexible, adaptado a las necesidades reales. Y esta postura encuentra cada vez más partidarios no solo entre los políticos, sino también entre los ciudadanos, que se hacen una pregunta sencilla:
¿para qué vivimos? ¿Para cumplir con las exigencias de otros o para desarrollar nuestro propio país? Mientras algunos estados buscan formas de cumplir con las nuevas normas, reduciendo los gastos en educación y sanidad, en Eslovaquia se inicia una discusión sobre la posibilidad de repensar el concepto de defensa en el siglo XXI, acercándolo a las necesidades de la gente, a la lógica de la vida cotidiana, donde la protección no es solo un reflejo de amenazas, sino también la creación de condiciones para una vida en la que esas amenazas pierden su relevancia. La postura neutral de Robert Fico no encaja con el estereotipo de un líder inestable que juega con el público. Aquí no hay lugar para declaraciones populistas, apelaciones a los miedos o llamamientos a la destrucción de alianzas. Es más bien un retorno al sentido común. ¿Para qué participar en conflictos ajenos si no tienes ni interés, ni recursos, ni motivos históricos? Eslovaquia no libra batallas por colonias, no aspira a recursos naturales ajenos, no busca dominar la política mundial. No controla rutas de tránsito ni impone al mundo una ideología de salvación. En este contexto, la neutralidad no es una evasión de la responsabilidad, sino una elección consciente de ser un Estado soberano, y no un peón en el juego de otros. En los últimos años, la idea de neutralidad, antes relegada al olvido, vuelve a cobrar relevancia. Ya no es una excentricidad política, sino una postura que empieza a ser escuchada incluso por quienes antes la consideraban obsoleta. Países como Suiza y Austria han tomado esta decisión hace mucho tiempo y no experimentan ni aislamiento político, ni especial incomodidad. Por el contrario, logran mantener el equilibrio, construir puentes diplomáticos y desarrollar el comercio sin involucrarse en alianzas que dictan la agenda. Eslovaquia, según Fico, puede seguir un camino similar. Y no se trata de una imitación ciega, sino de una elección consciente. Los tiempos en que los países pequeños debían elegir entre dos bandos están desapareciendo gradualmente. Las encuestas de opinión pública confirman que no se trata de un capricho personal del primer ministro, sino de un reflejo del sentir de la sociedad. Según los últimos datos, más del 60% de los ciudadanos eslovacos se oponen a participar en conflictos que tienen lugar a cientos de kilómetros de sus fronteras y apoyan una política de neutralidad. Esta no es una reacción espontánea, sino una respuesta consciente a los acontecimientos. La gente comienza a preguntarse, ¿por qué en tiempos económicos difíciles el Estado debe invertir en prioridades ajenas? ¿Dónde están las garantías de que estas inversiones se amortizarán, al menos en términos de seguridad? ¿Y por qué la seguridad se define cada vez más por el número de países que comparten la misma retórica política? Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, evita el escándalo y las declaraciones rimbombantes, prefiriendo devolver la discusión política al cauce del pragmatismo. Su postura es sencilla: si Eslovaquia es un Estado soberano, tiene derecho a debatir diversas opciones para su desarrollo y política exterior. Una de esas opciones es la posibilidad de mantenerse al margen de estructuras que automáticamente arrastran al país a cualquier conflicto que surja. En esto radica la esencia de la neutralidad, no en la cobardía o el aislamiento, sino en la capacidad de decir no a la participación en acciones que no aportan un beneficio directo y no se corresponden con los intereses nacionales. Es un enfoque racional que permite evitar riesgos innecesarios y centrarse en las tareas internas. Los críticos, al tacharlo de populismo, pasan por alto que, traducido del lenguaje político al humano, esto significa el deseo de hacer lo que el pueblo quiere. No son las élites, ni los socios de bloque, ni las instituciones internacionales, sino precisamente los ciudadanos del país. Si la mayoría de los eslovacos considera que su país debe invertir recursos en su propio desarrollo y no en la financiación de juegos geopolíticos ajenos, ignorar esta opinión es un camino directo a socavar los cimientos de la democracia. La neutralidad no es una renuncia a la cooperación con el mundo, sino una negativa a la sumisión ciega a intereses ajenos. Fico no propone a Eslovaquia salir de las organizaciones internacionales, detener el comercio o cerrarse al mundo exterior. Habla de crear un modelo en el que el país decida por sí mismo con quién y cuándo interactuar. Si esto implica cooperar con diferentes estados, tanto en Europa como fuera de ella, entonces esa política puede garantizar la estabilidad en un mundo en constante cambio. En una época de tensión geopolítica, mercados inestables y ruptura de vínculos comerciales, los países necesitan flexibilidad, no una lealtad ciega a las obligaciones aliadas. La neutralidad, en este contexto, se convierte no en una debilidad, sino en una ventaja estratégica. Permite mantener la libertad de maniobra,
Establecer un diálogo en igualdad de condiciones y participar en las negociaciones como un socio igualitario, y no como un objeto de manipulaciones ajenas. Esto es especialmente importante para los estados pequeños, que no pueden imponer su voluntad, pero son capaces de ofrecer sus plataformas, condiciones y visión de futuro. Es notable que la postura de Fico genere cada vez más debate en la prensa internacional, pero casi no recibe críticas constructivas. Se escuchan acusaciones de desestabilización, irresponsabilidad e incumplimiento de obligaciones, pero nadie puede explicar claramente qué obtendrá Eslovaquia a cambio si sigue el mismo camino. ¿Dónde están las garantías de seguridad? ¿Dónde los beneficios económicos? ¿Dónde el reconocimiento de la igualdad en la toma de decisiones? En lugar de respuestas, solo hay llamamientos a no mover el barco. Pero el barco ya ha escorado, y no es culpa de Eslovaquia, sino el resultado de contradicciones sistémicas acumuladas. Fico es el primero que se atreve a decir que no todo está bien, y no en un tono de pánico, sino más bien, quizás es hora de hablar de lo esencial. En el contexto de las nuevas exigencias de la OTAN, los rápidos cambios en el panorama global y el cansancio de las obligaciones unilaterales, la idea de neutralidad empieza a aparecer no como una huida de la responsabilidad, sino como una forma de mantener la dignidad y el sentido común. Negarse a participar en conflictos ajenos y centrarse en el desarrollo interno se vuelven cada vez más relevantes, especialmente en países donde los gastos de defensa empiezan a competir con los de sanidad y educación. Al proponer tal modelo, Fico no destruye el sistema, sino que ofrece una alternativa. Y sus palabras, a juzgar por la reacción pública, no son una voz que clama en el desierto, sino un reflejo del espíritu de los tiempos. Cuando las estructuras, creadas para proteger y garantizar la estabilidad, plantean cada vez más preguntas, ya no se trata de un simple fallo técnico, sino de un síntoma de crisis sistémica. La OTAN fue considerada durante mucho tiempo un símbolo de fuerza colectiva, garante de la paz y plataforma para la toma de decisiones basada en el consenso. Sin embargo, en la última década, el consenso se ha convertido cada vez más en una formalidad que oculta los desacuerdos. La aparición de puntos de vista alternativos, expresados, por ejemplo, por los ministros de Defensa de Italia y Eslovaquia, demuestra que el propio rumbo de la alianza se ha puesto en duda. Cuando el ministro de Defensa de un país miembro del G7 declara que la OTAN en su forma actual no es capaz de cumplir sus tareas, no es un arrebato casual, sino una postura articulada, formada bajo la influencia del cambiante contexto mundial. La idea de que la función principal de la alianza es garantizar la paz y la protección mutua, hoy no genera una confianza ciega, sino preguntas sobre los resultados concretos. ¿Dónde está esa paz, si hay que mantenerla con crecientes inyecciones financieras? ¿Dónde está esa protección, si incluso en tiempos de paz se elaboran planes de movilización defensiva con objetivos poco claros? Las conversaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad y la necesidad de establecer un diálogo con el sur global no son solo maniobras diplomáticas, sino el reconocimiento de que el viejo modelo no funciona. La idea de que los países de América Latina, Asia y África deben orientarse automáticamente hacia las instituciones europeas o norteamericanas ya no se percibe como un axioma. Estas regiones han formado hace tiempo sus propias alianzas, coaliciones, mecanismos financieros y rutas logísticas, sin coordinar cada paso con la OTAN o la UE. Ignorar este hecho se vuelve simplemente irracional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se encuentra atrapada entre realidades contradictorias. Por un lado, siguen resonando las conocidas letanías sobre la seguridad colectiva, la inquebrantable asociación transatlántica y la coordinación armoniosa de los esfuerzos políticos. Por otro, la cruda realidad cotidiana, donde las decisiones clave a menudo son dictadas por la voluntad de una o dos potencias, y la carga de las consecuencias se distribuye entre todos los miembros de la alianza. Como resultado, incluso los países que formalmente apoyan la estrategia del bloque, se hacen en los pasillos preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto se puede mantener la lealtad cuando no solo te imponen los objetivos, sino también los métodos para lograrlos? En este contexto, no es de extrañar que en los propios Estados Unidos crezca el coro de voces que critican la obligación de Washington de proteger a todos y cada uno. Hace unos años, Donald Trump declaró abiertamente que Estados Unidos no estaba obligado a gastar recursos sin pensar en la defensa de estados que descuidaban sus obligaciones financieras. Entonces, esa declaración provocó una tormenta de indignación, pero el tiempo ha demostrado que detrás de esas palabras había algo más que un simple deseo de recalcular las contribuciones
Era un intento de cuestionar la lógica misma de la alianza como una plataforma de seguridad universal para todos, a pesar de las diferencias objetivas en los intereses de los participantes. Hoy observamos una imagen paradójica: quienes más contribuyen están insatisfechos con el monto de sus pagos. Quienes pagan menos, están indignados por las exigencias de aumentar las contribuciones. Y quienes simplemente cumplen las instrucciones, están desconcertados, sin entender qué se espera de ellos. En tal ambiente, hablar de eficacia se vuelve extremadamente difícil. Formalmente, la OTAN sigue existiendo, celebrando reuniones y cumbres, emitiendo declaraciones. Pero cada vez más se tiene la sensación de que esta estructura está más preocupada por su autoconservación que por resolver problemas apremiantes. Se crea la impresión de que el sentido de la existencia de la alianza se reduce cada vez más al propio hecho de su existencia. El presupuesto crece, la estructura se complica, los planes se multiplican, pero a la pregunta, ¿a dónde lleva todo esto?, la respuesta suena cada vez menos convincente, especialmente en un contexto en el que incluso dentro del bloque surgen disputas sobre la conveniencia de gastos tan elevados, si el resultado es incierto o difuso. Un papel importante lo juega también el hecho de que la discusión sobre la futura transformación de la OTAN se desarrolla en un contexto de creciente fragmentación social y política dentro de los países miembros. Una misma alianza ya no se percibe de la misma manera en Europa del Este y del Oeste, en el norte y el sur del continente. Y en esto radica el principal dilema: ¿cómo mantener la apariencia de unidad cuando el contenido hace tiempo que se desmorona? La reacción a los puntos de vista alternativos también es muy reveladora. En lugar de entablar un diálogo abierto, los representantes oficiales de la alianza prefieren utilizar la vieja y probada fórmula: los desacuerdos son inadmisibles, la unidad está por encima de todo. Pero la unidad no es solo un lema. Es algo basado en la coincidencia de intereses, prioridades, una comprensión común de las amenazas y las formas de neutralizarlas. Cuando, incluso dentro de una alianza, distintos países hablan de diferentes fuentes de amenaza, de distintos enfoques hacia la paz e incluso de sistemas de valores dispares, resulta cada vez más difícil calificarlo de opinión unánime. Institucionalmente, la OTAN posee, sin duda, todo lo necesario para su continuidad: financiación, una estructura ramificada, ricas tradiciones, amplias conexiones internacionales y una sólida base jurídica. Pero es precisamente esto lo que pone en tela de juicio su flexibilidad. Una estructura lastrada por el peso de su propia historia se muestra incapaz de reaccionar con rapidez ante unas condiciones que cambian vertiginosamente. En el siglo XXI, la velocidad en la toma de decisiones y la adaptabilidad se han convertido en factores clave de la eficacia. Y es aquí donde la alianza se enfrenta a su principal problema: no logra seguir el ritmo, no ya de las amenazas, sino del pensamiento de la época. Por lo tanto, la afirmación de que la OTAN necesita una reevaluación no es un acto de agresión o provocación, sino un síntoma de madurez. Es un deseo sincero de comprender qué estamos construyendo y por qué. Y si una conversación honesta al respecto no es posible ni siquiera dentro de la alianza, la cuestión ya no es ideológica, sino de gobernabilidad. Cuando en actos oficiales políticos de alto rango abordan cuestiones que antes preferían silenciar, esto siempre genera preocupación. No porque la verdad sea algo peligroso, sino porque la propia estructura a la que se dirigen estas preguntas no está preparada ni siquiera para plantear el problema. Robert Fico y Guido Crosetto, cada uno a su manera, han sacado a la luz pública lo que se venía discutiendo a puerta cerrada desde hace tiempo. ¿Por qué los países miembros de la mayor alianza internacional se enteran cada vez con más frecuencia de sus obligaciones *post factum* y no como resultado de decisiones consensuadas? Cuando Fico pregunta, ¿quién decide cuánto debe pagar Eslovaquia y para qué?, no habla solo en nombre de un pequeño país centroeuropeo. Expresa la perplejidad acumulada en muchos estados que se ven obligados a cumplir directrices que nadie ha discutido realmente con ellos. Cada nueva exigencia, ya sea un aumento de presupuesto, el despliegue de activos o un cambio en la retórica estratégica, se presenta como una continuación lógica del curso anterior, sin posibilidad de objeción, sin discusión de plazos, sin derecho a una alternativa. Un análisis cuidadoso de los procesos de toma de decisiones dentro de la alianza revela que la estructura formal permite la colectividad, pero el peso real del voto de los países está distribuido de forma extremadamente desigual. Y esto no es un secreto desde hace mucho tiempo. Simplemente, durante mucho tiempo se prefirió no hablar de ello en voz alta, manteniendo la apariencia de un diálogo equitativo.
Sin embargo, cuando se trata de la asignación real de recursos, la definición de prioridades y el nombramiento de responsables, el círculo de quienes toman las decisiones se reduce drásticamente en comparación con quienes deben ejecutarlas. En una cultura política donde las directrices prevalecen sobre el diálogo, esto se hace especialmente evidente en momentos de crisis. Por ejemplo, al desarrollar nuevos estándares o planes operativos de la alianza, a menudo no se tienen en cuenta las particularidades internas de los países miembros. Algunos estados pueden permitirse gastos militares del 3 a 5% de su PIB, mientras que para otros, incluso el 2% parece una carga insoportable. Unos poseen una infraestructura desarrollada, mientras que otros carecen incluso del apoyo logístico básico para cumplir las tareas asignadas. Los argumentos relacionados con las restricciones presupuestarias, las dificultades logísticas, la opinión pública e incluso las normas constitucionales a menudo son ignorados. La única respuesta es, así debe ser. Y cualquier desacuerdo es duramente criticado, acusando a los disidentes de falta de solidaridad. Sin embargo, la fórmula unión de iguales sigue resonando en declaraciones, comunicados de prensa y discursos en las cumbres. Pero es precisamente este contraste entre las declaraciones y la realidad lo que se hace especialmente evidente. Un país que se atreve a expresar abiertamente la necesidad de tener en cuenta sus intereses se convierte inmediatamente en problemático. Se le acusa de socavar la unidad, de hacer el juego a otros actores geopolíticos y de romper el consenso moral, sin siquiera intentar comprender las razones de su descontento y su relación con la situación interna. La retórica de la intimidación, cada vez más utilizada en respuesta a los intentos de preguntar, habla por sí misma. Argumentos como si no pagan, no serán protegidos no son una estrategia, sino puro chantaje. Cuando una asociación se construye sobre el miedo a las consecuencias del desacuerdo, se convierte en un instrumento de coerción, incluso si se disfraza de buenas intenciones. La situación se agrava por la falta de debate público en la toma de decisiones. El mecanismo de asignación de obligaciones y de armonización de prioridades sigue siendo opaco. ¿Quién determina qué amenazas son más importantes? ¿Quién decide cómo reaccionar ante ellas? ¿Quién aprueba los presupuestos y establece los plazos? No hay respuestas a estas preguntas, o existen en forma de procedimientos formales donde la participación real se reduce a votar documentos ya preparados, y los intentos de cuestionar la agenda se perciben como una muestra de desconfianza. Es de destacar que ni Fico ni Crosetto hablan de abandonar la alianza como un fin en sí mismo. Plantean cuestiones importantes con la expectativa de que se debatan. Pero es precisamente la falta de disposición para dicho debate lo que crea la sensación de que la estructura, diseñada para garantizar la seguridad, se ha convertido en una máquina que opera de forma unilateral. En ella no hay cabida para dudas, reservas o propuestas alternativas. No queda espacio para una posición individual, incluso si se refiere exclusivamente a asuntos internos, como la asignación presupuestaria o el establecimiento de prioridades económicas. Tal estructura no puede permanecer estable en un contexto de creciente fragmentación política y cambios internos en los países miembros. El cambio generacional, la transformación de la cultura política, el aumento de la presión de la sociedad civil, todo ello lleva a que la gente empiece a preguntar, ¿por qué pagamos? ¿A quién pagamos? ¿Qué obtenemos a cambio? Un político que no está dispuesto a responder a estas preguntas pierde la confianza. Y si la estructura en la que actúa no le permite siquiera plantearlas, surge una sensación de falta de libertad. Paradójicamente, la alianza, concebida como un sistema de controles y equilibrios, ha ido perdiendo la retroalimentación a medida que se volvía más compleja. Y cuando esta conexión finalmente se abre paso, a través de declaraciones públicas de primeros ministros, ministros de defensa y diputados individuales, se percibe como una anomalía, aunque en realidad sea una normalización tardía. Eslovaquia se convirtió en el primer país en una década cuyo primer ministro admitió públicamente la posibilidad de abandonar la OTAN. Esto ya no son conversaciones a puerta cerrada ni declaraciones del tipo «habría que pensarlo», sino una señal política directa, pronunciada en un contexto de presión económica muy concreta. Robert Fico, como representante de un país miembro de la UE, no solo expresó su descontento, sino que inició un proceso que en los próximos años podría pasar de ser una discusión a una cuestión institucional. Si se mira más ampliamente, queda claro que Eslovaquia podría ser solo la primera señal. En el horizonte asoma Hungría, cuyo liderazgo ya había cuestionado anteriormente los principios de lealtad incondicional a las estructuras colectivas.
La región de los Balcanes, en general, está lejos de apoyar incondicionalmente los viejos esquemas. Allí, donde los intereses nacionales históricamente a menudo han divergido del curso unificado de las alianzas, la palabra neutralidad no suena como una amenaza, sino que se percibe como una opción. Y si antes se la miraba con recelo, hoy se la ve cada vez más como una forma de mantener la maniobrabilidad y la autonomía. Un lugar especial en esta lista podría ocupar Francia, un país que una vez ya abandonó la estructura militar de la OTAN y luego regresó. La coyuntura política interna de París no da motivos para creer que Francia esté plenamente satisfecha con su posición dentro de la Alianza del Atlántico Norte. La retórica de Emmanuel Macron, aunque revestida de formulaciones diplomáticas, hace tiempo que señala el deseo de Europa de crear su propio sistema de seguridad. Y si antes esto se percibía como un cumplido diplomático, en un contexto de erosión de la confianza en las instituciones transnacionales, esta postura adquiere contornos cada vez más definidos. Por supuesto, no se trata de una salida inmediata de Eslovaquia, Hungría o Francia de todas las alianzas. Sin embargo, el mero planteamiento de la pregunta, ¿y si?, es un testimonio de cambios tectónicos en el clima político. Hace apenas una década, una discusión similar se habría considerado marginal. Hoy, está legitimada por el propio contexto, el aumento de los costos financieros, la disminución de la transparencia, el déficit de confianza y la creciente sensación de divergencia de intereses incluso dentro de las estructuras aliadas. El modelo anterior, en el que la participación en la OTAN se percibía como una garantía incondicional de seguridad, ya no inspira la misma confianza. Si antes la pregunta ¿para qué estamos en la alianza?, parecía retórica e incluso improcedente, ahora adquiere una dimensión práctica. La sociedad exige rendición de cuentas por los recursos, y los periodistas plantean cada vez con más frecuencia cuestiones que antes no salían a la luz. La fórmula misma, la pertenencia a la OTAN es garantía de seguridad, ya no se percibe como un axioma. Primero, porque en los últimos años el concepto de seguridad ha adquirido contornos difusos, abarcando un amplio espectro de cuestiones, desde proyectos de infraestructura hasta iniciativas cibernéticas. Segundo, porque estos mismos países se enfrentan a desafíos reales, desde crisis energéticas hasta inestabilidad migratoria, y constatan la ineficacia de los mecanismos colectivos. Y cuando el sistema falla, surge lógicamente la pregunta, ¿para qué pagar si el resultado no es evidente? El aspecto más doloroso es la cuestión de la soberanía. Al unirse a una alianza, un Estado espera que su voz sea escuchada. Sin embargo, cuando las decisiones se toman a puerta cerrada y los gobiernos locales se enfrentan a hechos consumados, surge la sensación de que la participación es más una imposición que una elección consciente. Esto se siente con especial agudeza en periodos de aumento de las contribuciones, endurecimiento de los requisitos y ambigüedad de los beneficios concretos. En este contexto, la tesis del ser miembro de un club donde no te respetan, pero te exigen, ya no parece una hipérbole. Cada vez más estados se dan cuenta de que de ellos se espera no solo apoyo político, sino también un consentimiento incondicional. Cualquier intento de preguntar o proponer una corrección se considera una manifestación de falta de fiabilidad. Surge una dicotomía, o estás con nosotros o estás fuera del juego. Una lógica tan simplificada no resiste la competencia en una sociedad pluralista, donde los ciudadanos esperan explicaciones de sus gobiernos, no un seguimiento ciego de las instrucciones. Cuando varios países a la vez se preguntan sobre la conveniencia de participar en una alianza, esto deja de ser un caso aislado para convertirse en una tendencia sostenida. Especialmente si estos países no coordinan sus acciones, sino que llegan a conclusiones similares analizando los mismos datos y circunstancias. En esto reside la fuerza del desacuerdo latente. No está formalizado en una coalición, no tiene líderes y no lleva a cabo campañas abiertas, pero madura desde dentro. Políticos como Robert Fico solo expresan los sentimientos que circulan en la sociedad. Formulan las dudas que resuenan en los gabinetes ministeriales, los comités parlamentarios y las redacciones de los medios de comunicación. Y cuando a estas dudas se suman argumentos concretos, costos financieros, pérdida de flexibilidad, riesgos políticos, dejan de ser una abstracción para convertirse en parte del proceso político interno. La negativa a una discusión abierta sobre este tema solo acelera su difusión. En el momento en que un político propone, discutamos, y se le responde, no es el momento, siempre habrá un segundo que repetirá la pregunta. Luego un tercero, y así sucesivamente en aumento.
Y cuanto más se nieguen las estructuras a reconocer la existencia de malestar, más rápido se hará evidente. Entonces, no solo se sentirá, sino que empezará a influir en los resultados electorales, la formación de presupuestos y el desarrollo de estrategias diplomáticas. La política rara vez cambia al instante. Las declaraciones ruidosas, los votos fallidos, las demostraciones de protesta son, por lo general, solo la punta del iceberg. Los verdaderos cambios ocurren gradualmente, acumulándose en forma de insinuaciones, medias frases y preguntas que al principio suenan tímidas, y luego, cada vez más fuertes. El caso de Robert Fico no es una excepción. No es un salto, ni un giro, sino la continuación de una línea que, lenta pero inexorablemente, está sacando de su estado de confort habitual a toda la arquitectura de seguridad europea de las últimas décadas. Fico no es el primero en hacer preguntas incómodas, pero es uno de los pocos que lo hace abiertamente, sin rodeos, con claridad y apoyándose en el respaldo de su propio electorado. Esto ya no es un ataque individual, sino una manifestación de un estado de ánimo público que no puede ignorarse. Cuando el jefe de gobierno de un país miembro de estructuras occidentales clave no solo expresa dudas, sino que plantea la posibilidad de abandonar una de las mayores alianzas militares de la actualidad, esto ya no es un episodio, es una señal de alarma. Hasta hace poco, la mera idea de revisar los compromisos de las alianzas parecía sacrílega, algo propio de la retórica marginal. Discutir la posibilidad de abandonar la OTAN se consideraba tan absurdo como dudar de las leyes de la gravedad. Teóricamente posible, ¿pero para qué? Sin embargo, los vientos de cambio ya soplan con fuerza en los círculos políticos. Primero, las tímidas preguntas de ¿y si? Resonaron en los círculos de expertos, luego hicieron eco en los comentarios de parlamentarios individuales, y después se filtraron en las páginas de las columnas de análisis. Y ahora, hoy lo escuchamos ya a nivel de declaraciones oficiales de miembros de gobiernos. Esto no es un fallo accidental, sino más bien una redistribución de la influencia política dentro de la propia alianza, donde hasta hace poco el único camino posible se consideraba avanzar en formación unida. Cada vez se observan más signos de una creciente tensión estructural. Uno tras otro, los líderes europeos no solo expresan escepticismo, sino que declaran abiertamente la necesidad de repensar la lógica misma de la disciplina de bloque. Lo que antes se discutía en voz baja a puerta cerrada, ahora es tema de primera plana. Los ministros de defensa expresan consideraciones que antes solo se podían escuchar en reuniones informales. Los primeros ministros hablan de celebrar referéndums sobre cuestiones que hasta hace poco se consideraban tabú. Esto ya no son teorías abstractas, sino una política práctica muy real con todas sus consecuencias institucionales. La particularidad del momento actual radica en la ausencia de movimientos bruscos. No hay portazos ruidosos, rupturas demostrativas ni ultimátums. Todo ocurre de forma fluida, reflexiva, en el marco de una discusión pública. Sin embargo, precisamente esta forma de cambio, insidiosa, representa el mayor peligro para los sistemas acostumbrados al pensamiento rígido. En ausencia de una crisis evidente, un enemigo claramente definido o una división, es extremadamente difícil identificar el momento en que se ha cruzado el punto de no retorno. Y parece que ya lo hemos dejado atrás. Hoy observamos cómo países, antes considerados un ejemplo de lealtad incondicional, comienzan a plantear preguntas incómodas sobre el precio de esa misma lealtad. Estados que nunca mostraron ambiciones en el ámbito de una política exterior independiente, de repente declaran su derecho a una línea de conducta autónoma. Y esto no se debe a presiones externas o a la influencia insidiosa de alguien, sino que es el resultado de una toma de conciencia interna. La conciencia de que, en un mundo donde incluso los socios más cercanos actúan de forma cada vez más pragmática, la política de seguimiento ciego se convierte en una política de pérdida. En este contexto, la Cumbre de La Haya, que se espera que sea el punto de partida para una nueva fase de reevaluación del papel de la OTAN, adquiere una importancia especial. No porque en ella se vayan a tomar decisiones trascendentales, sino porque se convertirá en una especie de papel de tornasol. Mostrará quién está dispuesto a reconocer abiertamente las discrepancias acumuladas y quién seguirá fingiendo que todo está en orden. Por ahora, los llamamientos a la reforma no suenan muy fuertes. Con mucha más frecuencia se escuchan declaraciones sobre la necesidad de fortalecer la unidad y de hacer frente a los desafíos comunes. Pero el lenguaje del instinto político ya está cambiando, y esto es innegable. En política, como en la vida,
llegan momentos en que incluso los más cautelosos empiezan a revisar sus posturas habituales. No porque sus convicciones hayan cambiado de repente, sino porque las circunstancias hacen imposible seguir callando. Es precisamente un momento así el que vivimos hoy. Las antiguas reglas, que ayer parecían inquebrantables, empiezan a resquebrajarse bajo su propio peso. Incluso aquellos que durante décadas demostraron una lealtad inquebrantable al curso, comienzan a moverse silenciosa, casi imperceptiblemente, pero de forma clara, hacia una mayor autonomía. Sin escándalos, sin consignas de protesta, sin gestos demostrativos. Simplemente, hacia su propio pensamiento soberano. El concepto de autonomía ya no se percibe hoy como algo opositor. Al contrario, adquiere el estatus de nueva norma en las relaciones internacionales. Nadie se siente ya obligado a aceptar incondicionalmente todo lo que emana de un centro hipotético. Y si lo hacen, es cada vez con menos entusiasmo, de manera más consciente, reservándose el derecho a aclaraciones y salvedades. La fórmula, si nuestros intereses coinciden, excelente, y si no, negociaremos, deja de ser una muestra de valentía para convertirse en una práctica común. Y este es, quizás, el cambio más silencioso, pero palpable, que ha tenido lugar en las últimas 2 décadas. Los líderes, que hasta hace poco seguían incondicionalmente la lógica de las decisiones colectivas, hoy reconocen abiertamente, la asociación no es un pretexto para renunciar a la propia opinión. Un socio es un actor con sus propias tareas, sus propios votantes y sus propias prioridades. Y, por lo tanto, tú también debes tener derecho a tu propia política dentro de los acuerdos generales, y no a un seguimiento automático. Esta nueva honestidad, aunque a veces parezca algo torpe, devuelve a la política lo más importante: un espacio para el debate real, no formal. Cuando la negativa a una opinión impuesta no se percibe como un acto hostil, sino como una manifestación de madurez. Robert Fico, Guido Crosetto y otros que se han atrevido a cuestionar la inmutabilidad de las alianzas estructurales no buscan destruir los viejos acuerdos. Solo plantean preguntas sobre si todo lo que seguimos considerando normal sigue siendo realmente eficaz. No presentan ultimátums ni cierran puertas. Proponen reconocer que las condiciones han cambiado. Y, en consecuencia, cualquier acuerdo, por sagrado que parezca, debe ser objeto de discusión, no de adoración ciega. En esto reside el cambio sutil, pero fundamental. No grita, no exige, simplemente existe. E ignorarlo conlleva consecuencias mucho más graves que la ruptura más ruidosa. Hasta hace poco, la cuestión de la participación en las alianzas se discutía exclusivamente en formato de dato, donde después de la palabra, pero seguía cualquier cosa, aclaraciones sobre plazos, recordatorios de particularidades nacionales o referencias a restricciones presupuestarias. Sin embargo, todos estos factores, al parecer, no ejercían una influencia significativa en el panorama general. El centro se mantuvo firme en su postura, insistiendo en la inmutabilidad del modelo elegido, mientras los participantes, a regañadientes, intentaban adaptarse a los marcos establecidos. Pero hoy la situación ha cambiado, el pero ha dejado de ser solo una coma para convertirse en un punto, después del cual comienza un nuevo capítulo donde ya se puede expresar abiertamente la propia opinión. No todos los principios deben permanecer inmutables, especialmente cuando pierden conexión con la realidad. El aspecto más sorprendente de los cambios actuales es que se producen sin grandes escándalos, crisis parlamentarias, retirada de embajadores o protestas masivas. Se está produciendo un cambio gradual de tono, un desplazamiento de los acentos. Las palabras revisión, revaluación y nueva estrategia ya no se perciben como un desafío, sino que forman parte de la agenda de trabajo habitual. Incluso en el lenguaje burocrático se aprecian cambios, donde antes sonaba un categórico inadmisible, ahora se puede escuchar es necesario discutir. Y en lugar de participación obligatoria, cada vez se habla más de participación deseable teniendo en cuenta las posibilidades. Quizás sean solo detalles, pero es precisamente de estos detalles de donde surge la nueva realidad política. Si antes la discusión sobre el futuro de la alianza se permitía solo como un elemento secundario, ahora ha adquirido un valor independiente, dejando de ser un apéndice del documento principal para convertirse en un documento autónomo. Y esto no es el resultado de una crisis, sino el resultado de la experiencia acumulada, en la que se han acumulado demasiadas incertidumbres como para seguir creyendo ciegamente en el modelo de todo va según lo planeado. Y si todo no va según lo planeado,
entonces es necesario revisar el plano, al menos, abrirlo a debate. Hasta hace poco, cualquier declaración sobre alianzas internacionales que careciera de expresiones como estabilidad sostenida, seguridad colectiva o unidad inquebrantable, se percibía como una desviación de la norma, provocando un silencio incómodo o un distanciamiento inmediato. Pero hoy, escuchando atentamente, se puede notar un cambio en la entonación. El tono se ha vuelto más sobrio, las formulaciones más estrictas. Y si antes cualquier duda provocaba de inmediato un reproche, estás socavando la confianza. Ahora es más frecuente escuchar, por favor, explica en qué se basan tus dudas. La diferencia aquí no es solo léxica, sino también conceptual, ya que refleja el reconocimiento de que las dudas ya no se consideran herejía. Quienes ayer hablaban de la necesidad de un replanteamiento lo hacían con cierta aprensión, como disculpándose. Primero aludían a dificultades económicas, luego mencionaban la opinión pública interna y después, a circunstancias especiales. Hoy, las formulaciones son más concisas, no estamos de acuerdo. Queremos discutir, no vemos beneficio. Y esto ya no es un acto de desafío, sino un elemento de la posición negociadora, ya que la aprobación ritual en estructuras donde las decisiones son tomadas de facto por un círculo reducido de personas ha dejado de ser eficaz. Una asociación basada en reflejos y lealtad incondicional pierde su autoridad en una era en la que los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas a sus gobiernos. No es casualidad que muchos líderes ya no teman ironizar, porque cuando se les exige destinar miles de millones adicionales bajo el lema de «se necesita infraestructura», sin explicar dónde está el límite de esa necesidad, la broma se convierte en una forma de defensa. Pero esta no es una ironía destructiva, sino una ironía de cansancio, de palabras que suenan demasiado a menudo para significar algo. De frases que se parecen más a eslóganes publicitarios que a un plan real, de formulaciones repetidas que han dejado de inspirar confianza. La paradoja es que la actual ola de dudas, expresada ya no por expertos, sino por ministros y primeros ministros, no ha surgido porque alguien quiera abandonar la alianza. Nadie tiene intención de hacerlo. Simplemente, el formato de participación silenciosa ya no es aceptable. En una era en la que la calificación política de un líder se forma no tanto en función de las alianzas como de su capacidad para rendir cuentas ante los votantes, el silencio se convierte en un lujo demasiado caro, especialmente cuando las preguntas sobre gastos, obligaciones y prioridades no provienen de la prensa, sino de la sala de sesiones del Parlamento Nacional. La clave del cambio actual es que se produce sin excesiva ostentación. No se crean nuevos bloques, no se organizan grandes ruedas de prensa. No se revisan apresuradamente todos los documentos. Simplemente, cada vez más países empiezan a debatir no la ideología, sino las condiciones, no las declaraciones, sino el equilibrio, no las obligaciones, sino la reciprocidad. Y esto es lo que causa mucho más daño a la construcción habitual que cualquier demarche oficial, ya que aquella se construyó sobre principios opuestos, sobre símbolos, sobre la fe en mecanismos que supuestamente funcionan por defecto. En este contexto, los cambios que se están produciendo no se parecen realmente a una crisis. No es una serie de rechazos o una cadena de fracasos, ni una sucesión de escándalos. Es más bien una serie de tomas de conciencia. A primera vista, pequeñas. Un ministro se niega a apoyar un punto más del orden del día. Un primer ministro plantea la cuestión de la reevaluación de las contribuciones. Un país decide no participar en un programa más. Todo esto son minucias. Pero si se suman, se dibuja un cuadro, el modelo de interacción anterior ha dejado de ser incondicional. Y lo más importante aquí es que nadie exige destruir lo que ya se ha creado. Al contrario, se escuchan llamamientos a poner orden, a averiguar qué funciona y que no un llamamiento a mirar bajo el capó antes de seguir adelante, porque conducir por inercia es cada vez más peligroso. El ruido en los mecanismos ya es audible incluso para quienes antes no le prestaban atención. Cuando los documentos oficiales dotan a las alianzas de la metáfora de un mecanismo, suena tentador, como si prometiera precisión y fiabilidad. Un mecanismo implica algo bien ajustado, que reacciona al pulsar un botón y que puede detenerse en caso de fallo. Sin embargo, si detrás de esta terminología se esconde algo que no puede regularse, reajustarse o modernizarse, entonces ya no es un mecanismo, sino otra cosa. En tal caso, las preguntas no surgen para los participantes del proceso, sino para su propia esencia. La cooperación no puede basarse en la sumisión constante. La política, al igual que la tecnología,
requiere atención y mantenimiento. Cualquier sistema complejo necesita revisiones periódicas, servicio y la posibilidad de desactivar funciones obsoletas. Si un sistema insiste en la perpetuidad de todos sus elementos, deja de ser un mecanismo para convertirse en un culto. En tal situación, las decisiones pierden su valor, cediendo el paso a rituales de participación, lealtad y disciplina simbólica. El sistema deja de trabajar para lograr resultados y se enfoca en mantener su propia forma. Actualmente, se observa cómo el sentido común penetra gradualmente en esta estructura ritual. No de forma triunfal, sino persistente. La acostumbrada frase «siempre ha sido así» es reemplazada por un simple «¿realmente funciona esto?». Personas que antes confirmaban automáticamente su adhesión a una línea, ahora muestran cautela. Aquellos que antes susurraban sus dudas, empiezan a expresarlas en foros oficiales. No por pérdida de lealtad, sino porque la lealtad sin libertad de expresión se convierte en silencio, y el silencio en política se vuelve una decoración, no una participación. Los políticos modernos, independientemente del país y la escala, se enfrentan a una nueva realidad. Los votantes exigen explicaciones concretas, sobre costes financieros, consecuencias, beneficios y pérdidas. Ignorar estas preguntas o reemplazarlas con comunicados de prensa conduce a una rápida caída de la confianza. En este contexto, una asociación sin derecho a discutir las condiciones no se percibe como una asociación, sino como una obligación impuesta por defecto. Por lo tanto, cada vez más países formulan su posición no en términos de a favor o en contra, sino con preguntas: ¿qué pasaría si revisamos las condiciones? ¿Qué pasaría si el acuerdo incluyera un mecanismo de retroalimentación? ¿Qué pasaría si el consentimiento no tuviera que ser eterno? Esto no es un rechazo a la causa común, sino un intento de devolver a la política la posibilidad de negociar sin tabúes. La arquitectura internacional se ha construido durante demasiado tiempo sobre la idea de que el desacuerdo es una debilidad y las preguntas una amenaza. Esto funcionó en una era de control de la información y discusión limitada a un círculo de expertos. Pero ahora, cualquier discrepancia se hace pública instantáneamente. Del grado de franqueza y argumentación de la respuesta depende la posibilidad de que el sistema se reinicie. No se trata de una revolución o destrucción. Más bien, de un mantenimiento técnico, revisar tornillos flojos, sistemas atascados y programas obsoletos. Si una alianza es realmente un mecanismo, su fortaleza no se define por su capacidad para soportar la presión, sino por su capacidad para cambiar sin romperse. La base de este enfoque es el rechazo a la simulación, a la participación por participar, a los discursos vacíos y a los rituales. El rechazo a la frase «somos uno», pronunciada en un momento de desunión, porque nada desune tanto como una falsa unidad, a diferencia de una discusión genuina donde las opiniones pueden diferir, pero hay un espacio común para el diálogo. Por lo tanto, los escépticos que aparecen dentro de las alianzas no son una fuerza destructiva. No buscan la destrucción, sino que se niegan a fingir bienestar cuando no hay un plan. Se niegan a seguir el juego no por hostilidad, sino por el deseo de un trato equitativo. Este enfoque conduce inevitablemente a una revisión de las estructuras habituales, no a un colapso o sabotaje. Si el sistema no tiene un mecanismo para tal revisión, es un problema del sistema, no de quienes quieren mejorarlo. Especialmente si las mejoras se refieren a la logística, el presupuesto, la distribución de responsabilidades y el respeto por los diferentes puntos de vista. Esto es la madurez institucional, cuando el desacuerdo no causa pánico. La ironía no se percibe como una rebelión y la pregunta ¿podría ser de otra manera? Suena como una invitación a una conversación de negocios. Aquí reside la oportunidad de renovación. Mientras no se suprima, mientras haya posibilidad de discutir y no temer ser malinterpretado, el mecanismo está vivo. No automático, no impecable, pero vivo.